Siento que lo más difícil que yo he experimentado dentro de mis procesos de duelo ha sido enfrentarme a la culpa. A la culpa por no haber hecho las cosas de una manera diferente. A la culpa realmente por no haber dado lo mejor de mí en ciertas circunstancias, aunque fuesen difíciles. Por no haberme esforzado más en ciertos aspectos de mi vida. Realmente desde que he sido muy pequeño, he sido muy autocrítico conmigo mismo. Creo que realmente debido a heridas de la infancia, a creer que todo lo tenía que hacer perfecto para que me amaran. Mis papás se divorciaron cuando estaba muy pequeño. Me dejé de ver mucho tiempo con mi papá y siento que en ese momento empecé a desarrollar un mecanismo que creía que para poder ser amado debía ser muy bueno en todo. Debía ser el mejor estudiante, debía ser el mejor fotógrafo, porque desde ese momento comencé a estudiar fotografía, debía irme muy bien en todo lo que hacía y empecé a ser demasiado severo conmigo mismo. Paradójicamente, mi mamá y mi papá nunca me exigían nada, pero realmente por toda esta dinámica de su relación, ambos estaban poco disponibles emocionalmente y yo estaba intentando llamar la atención de ellos constantemente a partir de mis logros. Y realmente el Mateo interno se volvió un tirano conmigo mismo. Realmente lo que hacía era: Mateo, tienes que ser perfecto en todo, porque si no, en últimas te dejan de amar. Entonces, pues, ¿cuántos años viviendo con esta misma dinámica? Ya cumplí 29 años, más o menos desde los 10 años estaba así. Entonces ha sido todo realmente una experiencia y un crecimiento que me ha llevado a identificar estas cosas y a buscar cómo cambiar esto en mi vida, porque ha traído muchísimo sufrimiento. Entonces, volviendo como a la historia, siento que la culpa es algo que ha sido muy fuerte en mí, por también lo que les digo, en parte de esta herida de la infancia. Y aquí en todo este proceso di con una autora, con una escritora llamada Kristin Neff. Realmente me han parecido increíbles sus escritos, toda la manera en la que ha logrado condensar información muy valiosa para poder manejar la culpa. Finalmente, el antídoto para la culpa es la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? En realidad esta se diferencia de sentir pesar de nosotros mismos, como muchos creen, de sentir lástima de nosotros mismos. La autocompasión realmente se basa en tres pilares fundamentales, en tres conceptos vitales que permiten que ésta aflore de una manera natural en nuestra realidad. El primero de ellos es a partir de la bondad con nosotros mismos. Toda nuestra sociedad muchas veces hace énfasis, hace hincapié en que debemos ser bondadosos con los demás, debemos tratar a los demás bien, debemos ser solidarios con los demás. Y sí, eso está súper bien, pero nos olvidamos de que debemos también ser bondadosos con nosotros mismos, debemos ser amorosos con nosotros mismos, podemos ser cariñosos con nosotros mismos. Entonces, aquí también cambia mucho la mentalidad, porque en últimas, si hacemos esto, si somos bondadosos con nosotros, el ser bondadosos con los demás se da con mucha más facilidad. No vamos a tener que entrar realmente en una dinámica de castigo, recompensa para poder ser mejores personas. Cuando empezamos también a replantear la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos y empezamos a ser más bondadosos, nos damos el permiso de ser compasivos. ¿Cómo se evidenciaría esto aquí? Es la capacidad que podemos empezar a implementar de ser empáticos con nosotros mismos, de empezar a ser conscientes que podemos estar pasando un momento difícil, que un momento que realmente también requiere de que nos demos amor, de que nos tratemos sin tantos prejuicios, sin que nos hablemos de una manera tan agresiva. Y cuando esto lo entendamos, también darnos amor incluso desde la fisicalidad, darnos un abrazo y decirnos: aquí estamos o aquí estoy para ti, Mateo, en mi caso, o aquí estoy para ti, vamos para adelante, la próxima vez lo haremos mejor. Y esto no es poco. Puede sonar a típico libro de autoayuda, pero esto es grande. Y creo que cuando cambiamos esta dinámica y nos damos amor a nosotros mismos, podemos realmente transformar nuestra realidad. Entonces la bondad no solo nos permite también ser más empáticos, sino que también empieza a cambiar la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. Y al realmente estar para nosotros incondicionalmente, al realmente estar en esos momentos en los que la cagamos, realmente incluso hay más probabilidades de que podamos cambiar, de que podamos también aportar algo mejor para los demás. Y empezamos también a sanar esta herida de la infancia que en muchos casos puede estar latente. Si realmente somos tan autocríticos, es muy probable que hayan grandes heridas de la infancia que debemos sanar.
Y qué mejor manera que comenzar a sanarlos nosotros mismos, estando presentes para nosotros, incluso en esos momentos en los que nos equivocamos, incluso en estos momentos en los que la cagamos, en los que cometemos errores, en los que desearíamos haberlo hecho mejor. El segundo pilar que nos permite comenzar a implementar también una actitud autocompasiva es el entender que como seres humanos vivimos una experiencia compartida. ¿Cómo se ve esto en nuestra realidad? Al entender que vivimos una experiencia compartida, empezamos también a entender que como seres humanos tenemos también cualidades, cosas muy bacanas que incluso cultural y socialmente pueden ser atractivas para los demás. Comenzamos también a entender que tenemos cosas normales, como cosas más promedio, por así decirlo, y comenzamos también a entender de una manera más profunda que también tenemos cosas por mejorar. Entonces, cuando también entendemos que tenemos falencias, que tenemos cosas por mejorar, también ahí, de una manera más realista, empezamos a entender la experiencia humana. Entonces uno muchas veces se equivocó y uno dice, no me debería haber equivocado, debería haber tratado a esta persona diferente. Y obviamente, practicando la ahimsa, la bondad hacia los demás, claramente lo ideal es que seamos amorosos. Eso es obvio. Pero ese debería también tiene múltiples facetas y maneras de verlo. También si entendemos la experiencia humana, entendemos que tenemos cosas por mejorar, pues porque como lo veo yo, pues si no estaría aquí encarnado realmente. Es como, pues entendemos que ese debería, pues también implica que debería equivocarme para poder avanzar. Obviamente cada vez vamos a intentar también sanar más, pulirnos más como personas para poder aportar también más a las demás personas, a nuestras parejas, a nuestra familia. Como seres humanos va a ser natural equivocarnos. Y esto no nos hace diferentes a los demás, no. Todo lo contrario, esto nos hace más parecidos al resto de seres humanos del planeta Tierra. Entonces, cuando entendemos esto, también empezamos a relacionarnos de una manera diferente con las personas, porque empezamos a exigir menos de ellas. Y al disminuir toda esta presión, igualmente podemos mejorar, igualmente podemos cambiar, pero sin tanto sufrimiento, sin tanta fricción, sin tanto desgaste. El tercer punto, finalmente, que nos puede llevar a ser más compasivos con nosotros mismos es el mindfulness. ¿Por qué el mindfulness? Cuando estamos siendo conscientes del momento, de la hora que experimentamos, logramos tomar cierta distancia de nuestras emociones. Es como ver las cosas en tercera persona, salirnos un poco del videojuego en cierta medida y distanciarnos de las cosas, volvernos más el observador de nuestra realidad. Cuando nos volvemos el observador de algo, tomamos distancia de ese algo y de cierta manera le ponemos límites a ese algo. Por ejemplo, cuando estamos sintiéndonos muy tristes y estamos rodeados de tristeza, podemos incluso creernos el engaño como que somos esa tristeza. Pero pues eso es completamente falso. O sea, si a veces sentimos felicidad, si a veces sentimos, no sé, euforia, pues porque seríamos la tristeza. Cuando nos permitimos sentir esa tristeza y realmente experimentarla, siendo conscientes de ese momento presente, siendo conscientes de las causas que también han llevado de una manera objetiva, de una manera realista a ese momento presente, también tomo distancia de esa emoción, le pongo también límites a la emoción. Soy consciente que no soy esa tristeza, soy consciente que no soy esa emoción y me puedo desprender un poquito de ella. Y al desprenderme de ella, ensancho mi campo de conciencia, dando la posibilidad también de sentir emociones que igual debo sentir para poderlas soltar, pero también me doy la posibilidad de tener un mejor actuar, de poder responder a estos eventos de la vida, a estas emociones de una mejor manera. Podemos empezar a implementar la autocompasión en nuestros procesos de duelo, de tal manera que nos sea más fácil sanar, de tal manera que nos sea igual más fácil reconstruirnos desde adentro para no solo aportarle más a los demás, sino también para sanar la relación con nosotros mismos, para aportarnos más hacia nosotros mismos y para también estar incondicionalmente para nosotros mismos.